El milagro en el Hospital San Vicente. A las 3:47 de la madrugada, los monitores del Hospital San Vicente comenzaron a emitir una alarma ensordecedora. La doctora Elena Martínez corrió por el pasillo con su corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. En la habitación 302 yacía un niño de apenas 8 años, conectado a máquinas que mantenían su vida colgando de un hilo invisible. Los padres del pequeño Santiago habían rezado durante 72 horas consecutivas sin descanso. Sus lágrimas habían mojado el suelo frío del hospital mientras susurraban oraciones desesperadas al cielo. Los médicos ya habían pronunciado las palabras que ningún padre quiere escuchar: no hay nada más que podamos hacer. Pero algo extraordinario estaba a punto de suceder en esa habitación silenciosa. Algo que desafiaría toda lógica médica y que haría que los doctores más escépticos cayeran de rodillas. Una fuerza invisible y poderosa estaba trabajando en medio de la oscuridad más profunda de esta familia. El electroencefalograma mostraba una línea completamente plana desde hacía 6 horas. Santiago había sido declarado clínicamente muerto después de un accidente automovilístico que había destrozado su pequeño cuerpo. Sus padres, María y Carlos, se aferraban a una fe que parecía imposible en medio de tan devastadora realidad. Lo que ocurrió en los siguientes minutos cambiaría para siempre la vida de todos los presentes en ese hospital. Una historia que demostraría que cuando todo parece perdido, cuando la ciencia agota todas sus posibilidades, existe un poder superior que puede obrar milagros que desafían toda comprensión humana. Hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos una vez más a Cuando Dios habla, el canal donde compartimos testimonios reales que demuestran el poder infinito de nuestro Señor. Hoy les traigo una historia que sacudirá su fe y les recordará que Dios nunca abandona a sus hijos, ni siquiera en los momentos más oscuros. Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún testimonio de cómo Dios obra milagros en nuestros días. Y por favor, déjenme saber en los comentarios desde qué país y ciudad nos están viendo. Me emociona saber que la palabra de Dios llega a corazones en todo el mundo hispanohablante. Si esta historia toca su corazón, no olviden darle me gusta y compartirla con alguien que necesite escuchar sobre el poder de la oración. Ahora, preparen sus corazones para escuchar cómo Dios respondió a la oración más desesperada de unos padres que se negaron a rendirse. La tragedia. Era un sábado por la mañana cuando Santiago despertó con una sonrisa radiante. Sus ojos chocolate brillaban de emoción porque ese día iría al parque con sus padres después de semanas de lluvia constante. Se vistió rápidamente con su camiseta favorita de superhéroes y corrió hacia la cocina donde su madre María preparaba el desayuno. «Mami, ¿ya podemos ir al parque?», preguntó Santiago saltando de alegría mientras abrazaba las piernas de su madre. María sonrió tiernamente y acarició el cabello rizado de su hijo, sintiendo en su corazón esa paz profunda que solo dan los momentos simples pero perfectos en familia. Carlos, su padre, apareció en la cocina ajustándose la corbata para ir al trabajo. «Lo siento, campeón, papá tiene que trabajar unas horas extra hoy. Pero prometo que mañana iremos temprano al parque y jugaremos fútbol toda la tarde», le dijo mientras levantaba a Santiago y lo hacía girar en el aire. El rostro del niño se entristeció por un momento, pero María intervino con una sonrisa. «¿Qué tal si mamá te lleva al parque después del almuerzo? Podemos llevar tu pelota nueva y comprar helados de vainilla». Los ojos de Santiago se iluminaron nuevamente, y abrazó a su madre con toda la fuerza que sus bracitos podían dar. Después del almuerzo, María y Santiago se dirigieron hacia el parque municipal. Era un día hermoso, con el sol brillando suavemente entre las nubes y una brisa fresca que movía las hojas de los árboles. Santiago corría delante de su madre, volteando constantemente para asegurarse de que ella lo siguiera. «Mira mamá, un perrito», gritó Santiago señalando hacia un pequeño Golden Retriever que había cruzado la calle corriendo detrás de una pelota. Sin pensarlo 2 veces, el niño salió corriendo detrás del cachorro, sus pequeños pies moviéndose tan rápido como podían llevarlo. María sintió como su corazón se detuvo por completo cuando vio a su hijo correr directamente hacia la transitada avenida principal. «Santiago, no», gritó con desesperación, pero sus palabras se perdieron en el ruido del tráfico. Sus piernas comenzaron a moverse, pero parecía como si corriera en cámara lenta. El conductor del autobús urbano número 47 no tuvo tiempo de reaccionar.
Venía bajando la colina a velocidad normal cuando vio la pequeña figura corriendo directamente hacia su vehículo. Pisó el freno con toda su fuerza, pero las leyes de la física son implacables. 20 toneladas de metal no pueden detenerse en metros. El impacto resonó como un trueno en medio del día soleado. El tiempo se detuvo para María mientras veía el cuerpo frágil de su hijo salir volando por el aire como una muñeca de trapo. Sus gritos desgarraron el silencio que siguió, un lamento que salía desde lo más profundo de su alma destrozada. Los paramédicos llegaron en 8 minutos, pero parecieron 8 eternidades. Santiago yacía inmóvil en el asfalto, su camiseta de superhéroes ahora manchada con sangre real. María se aferró a la mano pequeña y fría de su hijo mientras los médicos trabajaban frenéticamente, susurrando oraciones desesperadas. «Dios mío, no me lo quites. Por favor, no me quites a mi bebé». La batalla en el hospital. Los pasillos del Hospital San Vicente se convirtieron en un laberinto de dolor para María y Carlos. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre sus cabezas como testigos silenciosos de su agonía, mientras esperaban noticias del estado de Santiago. Carlos había llegado corriendo desde su oficina, su corbata torcida y su camisa arrugada por la desesperación. El doctor Ramírez, jefe de neurocirugía, salió del quirófano con el rostro grave después de 6 horas de cirugía. Sus palabras cortaron el aire como cuchillos. «Hemos hecho todo lo posible. Santiago tiene traumatismo cráneoencefálico severo, hemorragia interna masiva y múltiples fracturas. El daño neurológico es extenso». Su voz se quebró al añadir: «Deben prepararse para lo peor». María se desplomó en los brazos de Carlos, su mundo completamente destruido. «No, no, no», repetía una y otra vez, negándose a aceptar la realidad que los médicos le presentaban. Carlos, tratando de mantenerse fuerte por su esposa, sentía como si un abismo se hubiera abierto bajo sus pies y estuvieran cayendo sin control hacia la oscuridad. Esa primera noche fue la más larga de sus vidas. Sentados junto a la cama de Santiago, veían subir y bajar su pequeño pecho conectado al ventilador mecánico. Los monitores emitían pitidos constantes, recordándoles que su hijo caminaba en la delgada línea entre la vida y la muerte. «¿Recuerdas cuando nació?», susurró María, acariciando suavemente la frente vendada de Santiago. El doctor dijo que era el bebé más saludable que había visto ese año. Sus pulmones gritaron tan fuerte que se escucharon en todo el pabellón. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas mientras recordaba esos momentos de pura felicidad. Carlos tomó la mano de su esposa y juntos comenzaron a orar. No eran palabras elegantes o teológicamente perfectas, sino los gritos desesperados de 2 padres que se aferraban a la única esperanza que les quedaba. «Señor, tú que resucitaste a Lázaro, tú que sanaste a los enfermos, por favor, sana a nuestro Santiago». La segunda noche trajo complicaciones. La presión intracraneal de Santiago aumentó peligrosamente y los médicos tuvieron que intervenirlo nuevamente. «La inflamación del cerebro está empeorando», explicó la doctora González con voz temblorosa. «Si no responde en las próximas horas, tendremos que considerar otras opciones». En la sala de espera, María y Carlos se unieron a otros familiares en una cadena de oración espontánea. Doña Carmen, una anciana cuyo nieto estaba en cuidados intensivos, les dijo con voz firme: «Mijos, yo he visto milagros en este hospital. Dios no ha terminado de escribir la historia de Santiago». Sus palabras fueron como bálsamo en medio de la tormenta. La tercera noche llegó con noticias devastadoras. El electroencefalograma mostraba actividad cerebral mínima. «Debemos ser realistas», dijo el doctor Ramírez con lágrimas en los ojos. «Santiago está en coma profundo. Las posibilidades de recuperación son prácticamente nulas. Tal vez sea momento de considerar desconectar los aparatos». Pero María y Carlos se miraron a los ojos y vieron la misma determinación férrea reflejada el uno en el otro. «Doctor», dijo Carlos con voz firme, «nosotros creemos en un Dios de milagros. Mientras haya un latido en el corazón de nuestro hijo, nosotros no perdemos la esperanza. Seguiremos orando y creyendo que Dios puede hacer lo imposible». La fe en la tormenta. Al cuarto día, la noticia del estado de Santiago se había extendido por toda la comunidad. La iglesia donde la familia asistía organizó una vigilia de oración que duró 72 horas ininterrumpidas. Hermanos que apenas conocían a la familia llegaron al hospital con comida casera, mantas y lo más importante,
con fe inquebrantable. El pastor Miguel, un hombre de 60 años con canas que contaban historias de fe, llegó al hospital con su Biblia gastada bajo el brazo. Se sentó junto a María y Carlos, y con voz suave pero llena de autoridad espiritual les dijo: «Hermanos, estamos peleando una batalla que no se ve con los ojos naturales. Esta es una guerra espiritual, y nuestra arma más poderosa es la oración». En la habitación 302, algo sobrenatural comenzó a manifestarse. Las enfermeras comentaban en voz baja que sentían una presencia diferente cada vez que entraban. Ana, la enfermera de turno nocturno con 20 años de experiencia, confesó: «En todos mis años trabajando aquí, nunca había sentido una paz tan profunda en una habitación de cuidados intensivos». María había comenzado a leer la Biblia en voz alta a Santiago. Su voz, aunque quebrada por las lágrimas, se llenaba de poder cuando proclamaba las promesas de Dios. «Por sus heridas fuimos nosotros curados», repetía una y otra vez, aferrándose a cada palabra como si fuera una cuerda que lo salvara de ahogarse en el mar de la desesperanza. Los médicos estaban desconcertados. Aunque Santiago seguía en coma, algunos de sus signos vitales mostraban mejorías inexplicables. Su presión arterial se había estabilizado, y la inflamación cerebral había disminuido ligeramente. «No es normal», murmuró el doctor Ramírez revisando los estudios por tercera vez en una hora. Carlos, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, se transformó en un guerrero de oración. Caminaba por los pasillos del hospital orando en voz alta, declarando sanidad sobre su hijo. «Satanás, no tienes derecho sobre Santiago. Él pertenece a Jesús, y en el nombre de Jesús, te ordeno que sueltes a mi hijo», gritaba con autoridad espiritual. La quinta noche, María tuvo un sueño vivido. Vio a Jesús entrando en la habitación de Santiago, sus manos brillando con una luz dorada. En el sueño, Jesús puso sus manos sobre la cabeza del niño y le susurró: «Levántate, pequeño». Despertó con una paz sobrenatural llenando su corazón, sabiendo con absoluta certeza que Dios había escuchado sus oraciones. «Carlos», susurró María sacudiendo suavemente a su esposo que dormitaba en la silla, «Dios me ha mostrado que Santiago va a despertar. No sé cuándo, pero va a despertar». Sus ojos brillaban con una fe renovada que parecía desafiar toda la evidencia médica que los rodeaba. Esa misma noche, mientras María leía el Salmo 23 junto a la cama de Santiago, algo extraordinario sucedió. Por primera vez en 5 días, el niño movió ligeramente los dedos de su mano derecha. Era un movimiento casi imperceptible, pero María lo vio. «Carlos, se movió. Los dedos de Santiago se movieron», gritó con emoción. La enfermera Ana corrió a revisar, pero cuando llegó, Santiago estaba inmóvil nuevamente. En los monitores no había cambios significativos. «Señora, a veces el dolor nos hace ver cosas que», comenzó a decir con compasión. Pero María la interrumpió con firmeza. «No, yo sé lo que vi. Mi hijo se está preparando para despertar. Dios me lo ha mostrado, y yo le creo a Dios más que a cualquier máquina». El momento del milagro. La sexta madrugada llegó con una quietud extraña en el hospital. Era como si toda la creación hubiera contenido la respiración esperando algo extraordinario. María y Carlos habían pasado toda la noche orando, sus voces ronca pero llenas de determinación. Las palabras del Padre Nuestro resonaban suavemente en la habitación 302. A las 3:33 de la madrugada, los monitores comenzaron a mostrar patrones inusuales. La doctora González, que estaba revisando otros pacientes, notó las fluctuaciones en la estación central de monitoreo. «Esto es extraño», murmuró frunciendo el ceño. Los latidos del corazón de Santiago, que habían sido constantes durante días, ahora mostraban un ritmo diferente, más fuerte. Carlos estaba leyendo Juan 11, 25-26 cuando sintió una presencia poderosa llenar la habitación. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá», proclamaba con fe inquebrantable. En ese momento, una brisa inexplicable movió las cortinas de la ventana cerrada, como si el aliento del Todopoderoso hubiera entrado al cuarto. María tenía las manos puestas sobre el pecho de Santiago cuando sintió algo que la hizo saltar de emoción. Bajo sus palmas, el corazón de su hijo había comenzado a latir con más fuerza. No era su imaginación, era real, tangible, milagroso. «Carlos, ven aquí. Pon tus manos sobre Santiago. Algo está pasando»,
susurró con lágrimas de esperanza corriendo por sus mejillas. Los aparatos comenzaron a emitir sonidos diferentes. No eran las alarmas de emergencia que habían aprendido a temer, sino sonidos de mejora. El oxímetro mostraba niveles más altos, la presión arterial se estaba estabilizando en rangos normales, y por primera vez en 6 días, el ventilador registró un esfuerzo respiratorio espontáneo. «¡Enfermera! ¡Enfermera!», gritó Carlos corriendo hacia el pasillo. Ana llegó corriendo, seguida por la doctora González y 2 residentes. Lo que vieron los dejó sin palabras. Todos los parámetros vitales de Santiago estaban mejorando simultáneamente, sin explicación médica alguna. «Esto es imposible», murmuró la doctora González revisando los monitores una y otra vez. «Los niveles de actividad cerebral están aumentando. La inflamación está disminuyendo ante nuestros ojos. En 20 años de medicina, nunca había visto algo así». Su voz científica luchaba contra lo que sus ojos estaban presenciando. Entonces sucedió lo impensable. Santiago abrió los ojos. No gradualmente, no confusamente como esperarían los médicos después de un coma tan profundo. Los abrió completamente, con claridad, y lo primero que hizo fue buscar el rostro de su madre. «Mami», susurró con voz débil pero clara. María se desplomó sobre la cama de su hijo, sollozando de alegría pura. «Mi bebé está despierto». Carlos no podía contener las lágrimas mientras acariciaba el rostro de Santiago. El niño sonrió, esa misma sonrisa radiante que había iluminado sus mañanas durante 8 años. Los médicos estaban en shock total. Corrieron a hacer nuevos exámenes neurológicos, tomografías de emergencia, análisis de sangre. Los resultados fueron aún más inexplicables. No había daño neurológico permanente. Las fracturas estaban sanando a un ritmo acelerado. Era como si el cuerpo de Santiago hubiera sido completamente restaurado durante esas horas de la madrugada. La doctora González, temblando, se dirigió a los padres. «No tengo explicación médica para esto. Según la ciencia, Santiago debería tener daño cerebral severo, pero sus funciones cognitivas están perfectas. Esto es un milagro». El testimonio transformador. La noticia del milagro de Santiago se extendió como fuego por todo el hospital. Médicos de otros departamentos llegaban a la habitación 302 solo para ver con sus propios ojos lo que la ciencia no podía explicar. Enfermeras que habían trabajado décadas en cuidados intensivos lloraban de emoción al ver al niño sentado en su cama, riendo y jugando con sus padres. El doctor Ramírez, el neurocirujano jefe que había pronunciado el diagnóstico más desalentador, entró a la habitación con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Santiago», le dijo tomando las pequeñas manos del niño, «tú me has enseñado que hay cosas más poderosas que toda mi medicina. Quiero que sepas que desde hoy, yo también voy a orar por mis pacientes». La historia comenzó a aparecer en los noticieros locales. «Milagro médico en el Hospital San Vicente», titulaban los periódicos. Pero para María y Carlos, no se trataba de fama o reconocimiento. Se trataba de dar testimonio del poder infinito de Dios y de inspirar fe en otros corazones que pudieran estar pasando por su propia tormenta. Santiago, con la sabiduría sobrenatural que a veces tienen los niños, les dijo a sus padres: «Mami, papi, cuando estaba dormido, vi a un hombre muy bonito con luz en las manos. Me dijo que tenía que regresar porque ustedes me necesitaban y porque Dios tenía planes especiales para mí». Sus palabras confirmaron lo que María había visto en su sueño. La iglesia organizó un servicio especial de acción de gracias. Más de 500 personas se congregaron para celebrar el milagro de Santiago. Familias enteras que habían perdido la fe la recuperaron al escuchar este testimonio. El altar se llenó de personas que decidieron entregar sus vidas a Cristo después de presenciar el poder de Dios manifestado. Los médicos del hospital comenzaron a referirse al caso de Santiago como el milagro de la habitación 302. Algunos doctores escépticos iniciaron sus propias búsquedas espirituales después de no encontrar explicación científica para lo sucedido. La doctora González confesó que había comenzado a asistir a la iglesia por primera vez en su vida adulta. Ana, la enfermera de turno nocturno, se convirtió en una evangelista poderosa en su lugar de trabajo. «Yo vi morir a ese niño», testimoniaba a sus colegas. «Vi sus signos vitales desplomarse, vi su cerebro hinchado en las tomografías.
Pero también vi el poder de Dios resucitarlo ante mis propios ojos. Nadie me puede decir que los milagros no existen. 6 meses después, Santiago regresó al hospital para una visita de control. Corría por los pasillos con la misma energía de siempre, repartiendo abrazos a las enfermeras que lo habían cuidado durante su coma. Los exámenes médicos mostraron una recuperación completa, sin secuelas neurológicas ni físicas. El testimonio de la familia Martínez inspiró la creación de un grupo de oración permanente en el hospital. Cada martes por la noche, familiares de pacientes se reúnen en la capilla para orar por sanidad y milagros. Decenas de testimonios de mejorías inexplicables han surgido desde entonces, creando un ambiente de fe y esperanza en un lugar donde antes solo reinaba el miedo. María y Carlos entendieron que su dolor había tenido un propósito eterno. No solo habían recuperado a su hijo, sino que su testimonio había tocado centenares de vidas. Comenzaron un ministerio de visitación a hospitales, compartiendo su historia con otras familias en crisis. Dios permitió que pasáramos por el valle de sombra de muerte para que pudiéramos guiar a otros hacia la luz, explicaba Carlos en cada testimonio. Santiago, ahora con 9 años, siempre los acompaña, recordando a todos que los milagros de Dios son reales y que su amor nunca falla. Hermanos queridos, la historia de Santiago nos enseña una verdad poderosa que trasciende toda comprensión humana. No importa cuán oscura parezca la noche, cuán imposible se vea la situación, o cuán desesperanzados nos sintamos, nuestro Dios es un Dios de milagros que nunca abandona a sus hijos. Como dice Isaías 55, 8-9, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Lo que para nosotros es imposible, para Él es apenas el comienzo de una demostración de su poder infinito. María y Carlos nos muestran que la fe verdadera no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir creyendo y orando aún en medio del miedo más profundo. La oración persistente, llena de fe y respaldada por la palabra de Dios, tiene un poder transformador que puede cambiar cualquier circunstancia. Como nos recuerda Marcos 11:24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. El milagro de Santiago no fue solo una sanidad física, sino una demostración del amor paternal de Dios que se extiende a todas las familias que claman a Él con corazón sincero. Si hoy enfrentas una montaña imposible, recuerda que tu Dios es más grande que cualquier circunstancia, y que su poder se perfecciona en tu debilidad.